Hola, ¿qué tal? Paso hoy por aquí para hablaros de un tema muy importante que a todos de alguna manera nos afecta o nos preocupa, que es el tema del dinero. Pero el dinero, evidentemente, desde la perspectiva de la Cábala. La Cábala nos enseña que a la mayoría de las personas no nos llega más dinero por nuestro propio bien, por cruel que pueda sonar esto. Y eso me incluye a mí, que evidentemente me gustaría que me llegase un poco más de dinero. Pero a lo mejor comprendo que por mi bien que me llega el que me llega. Vamos a hablar más concretamente. Voy a hablar de dos casos para que veáis lo peligroso que puede ser el dinero cuando llega sin conciencia de qué hacer con ello. Es decir, cuando llega como una medida del jefe en la que a la persona le llega ese dinero como específicamente como diciendo, ese era tu deseo, toma, aquí lo tienes todo, a ver qué haces con ello. Es algo parecido al ejemplo bíblico de cuando el pueblo en el desierto pedía carne, que queríamos comer carne, en Egipto comíamos carne, tal, os voy a mandar codornices y os va a salir la carne por las narices. Así lo dice literalmente el texto. Pues con el dinero puede pasar algo por el estilo. Vamos a ver dos ejemplos, los dos son reales. Uno ocurrió en España y otro en Estados Unidos. El que ocurrió en España, del que os hablo, es de un personaje que se llama Dionisio Rodríguez, más conocido como el Dioni, el mítico Dioni, que a finales de los años 80 saltó a la fama, dentro de los límites mediáticos de la época, que no son los actuales, en los que un vídeo por redes sociales llega hasta la otra punta del mundo en un minuto. Evidentemente en el año 89 creo que fue, estaba mucho más acotado. Pues el Dioni, este personaje era conductor trabajaba en una empresa de seguridad de las que hacen repartos de dinero con los furgones por los bancos, las grandes empresas y demás. Y en un descuido con los otros dos compañeros que iban con él en el convoy, se quedó él solo con el convoy y huyó con el dinero. En aquellos tiempos, evidentemente, podéis comprender que no había GPS, no había nada y demás. Robó, creo que fueron 300 millones de pesetas de la época, que hoy en día, al cambio de poder adquisitivo, es decir, no al cambio que nos dice el Banco Central Europeo con sus tablas con lo que a ellos les interesa, sino en modo real, 300 millones de pesetas sería el equivalente más o menos del 89 a aproximadamente a 7-8 millones de euros actuales, o 8 o 9 millones de dólares estadounidenses, o sea, una cantidad de dinero muy brutal. El Dioni con esa cantidad se quedó escondido un par de semanas y cuando pudo se marchó a Brasil con parte del dinero, no sabemos cuánta parte, porque apareció una parte de dinero considerable después, pero otra no, y en Brasil comenzó a llevar una vida pues como la lleva gente que no tiene derecho de conciencia para recibir ese dinero, es decir, a gente que le llega ese dinero para demostrarle que no se va a hacer con ello y que se va a arruinar la vida. Se gastó más de 100 millones de pesetas en 2 semanas, en mes y medio. Estuvo en Brasil mes y medio escaso. Y se gastó, o al menos desaparecieron, 100 y pico millones de pesetas. El equivalente a unos 3 millones de euros en mes y medio. Fijaos lo que, según él, es que mantener un avión privado, un yate privado y esas cosas, más todo tipo de fiestas, con todo lo que hubiese en las fiestas, era muy caro. Y por supuesto no lo dudo. La cuestión es, ¿eso te hacía falta para vivir? Bueno, el caso es que el Dioni, antes de los 2 meses, fue detenido en Brasil, al parecer por un chivatazo, puede ser verdad, y después de estar retenido en una cárcel de Brasil, de la cual él dice que prefiere no hablar de lo que vio y lo que le hicieron, también me lo puedo creer. Estamos hablando de 1989, teniendo en cuenta que en la mitad de las cárceles del mundo en 2025 pueden pasar esas cosas o peores, así que en el 89 me lo creo más, y terminó siendo extraditado a España y cumplió aquí otra pena de cárcel y demás. Es decir, a esa persona claramente ese dinero, más allá de que fuese robado, o cuál sea la procedencia del dinero, porque tampoco los bancos son, digamos, el ejemplo perfecto de dinero puro, más allá de que lo robó, ¿qué hizo con el dinero? Se le quedó corto, se le quedó largo ese deseo.
Otro ejemplo lo pone el Ralph Berg en uno de sus libros y habla de un señor en Estados Unidos que también a finales de la década de los 80 le tocó, o principios de los 90, no me acuerdo el dato exacto, le tocó la lotería del estado de Pensilvania. Y había mucha recaudación acumulada de semanas anteriores en las que no había tocado nada, y le tocaron también muchos millones de dólares, una cantidad muy seria para la época, muy seria. Y lo que parecía que iba a ser, bueno, mi vida resuelta, pues se convirtió en un calvario que un año después, solo un año después, le llevó al hombre a decir, en plena depresión y después de prácticamente un intento de suicidio, decir que ese dinero le había cambiado la vida porque se la había arruinado. De llevar una vida modesta pero aceptable y feliz a completamente arruinada en un año escaso. Su mujer lo quiso matar a través de un sicario para cobrar la herencia. Su hermano lo llevó a un negocio que le causó problemas legales y económicos muy serios. Su asesor fiscal, bueno, el asesor fiscal que se consiguió lo engañó, pues haciéndolo firmar papeles, documentos en los que ese dinero, buena parte del dinero iba a ir a otros fines que no eran para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y repito, en un año, después de un intento de suicidio y demás, bueno, pues quedó su vida devastada, con deudas, perdió todo el dinero y todavía se quedó con alguna deuda, y no sé qué habrá sido de ese señor, no sé ya si habrá fallecido, son muchos años, no le he seguido la pista, por supuesto, pero fijaos, a este señor a lo mejor le llegó con, bueno, más allá del deseo que tuviese, al menos le tocó ese dinero, también podría ser mediante una herencia, es decir, no lo robó, pero fijémonos quién nos llega a nuestra vida cuando tenemos ese dinero, o cómo se convierten las personas que ya tenemos en nuestra vida cuando tenemos ese acceso de sustento, de dinero tan importante y repentino. Pensadlo bien para que veáis si alguna vez os pasa, sea con dinero o con cualquier otra cosa, es decir, mucho cuidado con lo que deseamos y cómo lo deseamos, porque se nos puede quedar grande. Muchas gracias.